Ok. Bueno, bienvenidos nuevamente. Buenos días a todos. Les agradezco su participación. Para mí es siempre un privilegio digamos, estar aquí y poderlos ayudar durante su camino y específicamente en esta clase. Estamos en la clase número 8, la lección número 8 de este curso de legalismo enemigo de la gracia. Nos falta una clase más. O sea, este es el penúltimo sábado. Después de eso vamos a estar en el periodo del proyecto final. Entonces, vamos a arrancar como siempre con oración. Señor Dios, Padre lleno de gracia, te damos gracias por darnos libertad en Cristo. Gracias porque en Él ya no vivimos bajo la condenación de la ley, sino guiados por tu amor y tu palabra. Por tu Espíritu Santo, permítenos entender tu voluntad y aplicarla con sabiduría. Enséñanos a usar bien la libertad cristiana y a amar con humildad a nuestros hermanos. Abre nuestros corazones y conciencias para que tu verdad reine en nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en esta clase, en esta lección número 8, vamos a hablar, el tema principal va a ser las reglas extrabíblicas y vamos a examinar el capítulo 14 de Romanos, que está lleno de advertencias precisamente para eso. Eh, y entonces el siguiente es el objetivo el primer objetivo de la lección, que es explicar el peligro de añadir leyes o reglas que la Biblia no establece. Vamos a estudiar qué dice la Biblia al respecto y qué significa eso. Entonces, tiene que ver con la tarea que hicimos, el video que vimos. ¿Qué problema surgió en la iglesia Roca Firme? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Levante la manito, Roberto. El problema que hubo en esa iglesia, según que vi yo el video, era que se murió el pastor que hubo en esa iglesia. Entró otro pastor, pero ya cambió, quería poner bailes en la iglesia, quería cambiar un poco eso, pero más bien se puso firme el anterior que estaba ahí, presidente, dijo que esta no es la iglesia para eso. Eso sería mi Ajá, comentario, eso es lo que entendí. pues gracias. ¿Quién más quiere aportar? Ana, Ana. sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano, pero se agrega que el presidente, ¿verdad? Habló con el pastor aparte y le preguntó que de qué iglesia él venía y Sí. que si él pensaba poner bailes en la iglesia, que él estaba equivocado. Ujú, Pero que el pastor le pregunta por qué y porque ellos eran de una iglesia, o sea, no lo dice, pero quiere decir que eran de una iglesia conservadora y no iban a permitir el baile, pero que este, después se refirió que la danza está en la Biblia, que cuando creo que fue María, ay, no me acuerdo cómo era, este, hizo, fue a adorar al ¿Celebró? Señor Ajá, y usó la pandereta y la danza ajá. La esposa del hermano de Moisés. de Moisés. Entonces, ¿qué está pasando acá? El Roca Firme es un ejemplo clarísimo de el regalismo real. Un pastor muere, que tiene y implanta una serie de reglas en la iglesia. Llaman a otro pastor, que es un pastor que es fiel a la Biblia, y para él no es problema en anunciar que su hija baila danzas folclóricas y que tenía grupos folclóricos en la iglesia. Y eso, pues, imagínense, ¿cómo se le ocurre? Usted va a poner baldes aquí. La Biblia no prohíbe el baile. La Biblia prohíbe el abuso del baile en otras circunstancias relacionadas con la sensualidad y demás. Entonces, juzgar al nuevo pastor de que era un pastor malo, no fueron como los veranos a la iglesia a ver qué es lo que dice la Biblia para poder realmente medir al pastor que estaban viendo. Ese legalismo ciega, ¿sí? Reemplaza a Dios porque quiere que nuestras reglas sean las que
las que permanezcan y no realmente lo que dice la Biblia. Cuando tengamos dudas, recordemos siempre que podemos regresar a la Biblia y mirar qué es lo que dice. Entonces, el legalismo, si nos acordamos, es el mal uso o énfasis excesivo de la ley. Hay dos maneras comunes de legalismo. Una, el de motivar a las personas, o más bien, no, yo no digo que motivar, es presionar a las personas que a través de la ley hagan algo, ¿sí? En vez de creer en el Evangelio. Y exigir cosas que Dios no exige. Eso es básicamente lo que identificamos como legalismo. Y podemos ver en la segunda de Timoteo 3:16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Todas las palabras de la vida son palabra de Dios, porque el Espíritu Santo enseñó y hizo que los seres humanos escribieran lo que Él quería. Inspiró la palabra en ellos. Luego es la palabra de Dios. Y vamos a poder ver también cosas que en Deuteronomio 4:2 que hablan de no añadir cosas adicionales. Y es básicamente lo que pasa en el legalismo. Estamos poniendo cosas encima de la palabra del Señor. Entonces, en Deuteronomio 4:2 dice, no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les he mandado, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. En Apocalipsis 22:19 dice, y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. O sea, lo van a destituir de la gracia si cambia el mensaje de la Biblia. O sea, es grave, es complicado, no simplemente no póngase falda, es todo lo que eso significa. O póngase pantalón, ¿sí? O no beban, o no bailen, o no, o diezmen. Todo eso afecta la gracia que Dios nos da, porque enceguece y tapa lo que el Señor quiere. La segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propios malos deseos. Las palabras proféticas en Timoteo. Leyes extrabíblicas, ¿qué son? El abuso no prohíbe el uso, es básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta. Solo debemos prohibir lo que Dios prohíbe. Cuando no se entienda algo, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia prohíbe la borrachera y la inmoralidad sexual. Nosotros también digamos, prohibimos como la Biblia lo dice, pero no prohíbe usar el trago o tomar cerveza o ir a bailar sin sensualidad. Es diferente el abuso al uso. Ya les mencionaba, podemos advertir sobre los peligros de alcohol y baile, pero prohibirlos es completamente legalismo. Se crea una ley que Dios no nos ha dado. Y esto a veces es bastante polémico en algunas personas. Hay personas que esgrimen, pero el trago es la puerta al pecado. Y el trago es el que trae las cosas malas. Realmente no es el trago, es el abuso del trago el que hace eso. El abuso de beber es el que hace eso. Nuestro corazón se mueve y está actuando bajo otros parámetros, no realmente los parámetros que Dios quiere. Pero no, prohibir el trago, prohibir el uso de prendas en la iglesia, y lo vamos a ver más adelante, pues no es lo que Dios está queriendo. ¿Por qué se hacen reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Qué creen ustedes? Ya de alguna manera en las clases pasadas hemos visto eso. ¿Quién levantó la manito? A ver, ¿quién quiere decir por qué se hacen reglas extrabíblicas? Jonathan. Sí, bueno, yo escuché una vez que decían, eh, bueno, hay muchas formas de llamarlo. Acá, no sé, ahí en esos en los países de ustedes, pero acá en Argentina lo he escuchado como las pastorales o los criterios. Ajá. Y, y he escuchado decir, mira, nosotros tenemos que tener un criterio
Un ejemplo, con el alcohol. Tenemos que tener un criterio con el cigarrillo. ¿Viste? ¿Qué vamos a aconsejar o qué vamos a permitir sería? Y el ejemplo que he escuchado decir, no sé, en un club vos vas y tenés que ir con pantalón corto a la pileta. No podés, si no venís con malla sería, no podés entrar. O hay ciertas reglas del club que tienen que cumplir. Y he escuchado eso, que si bien no son bíblicas, pero hay reglas que son pastorales o Reglas de cristianas. convivencia, digámoslo así. Y bueno, y básica de la regla era, por ejemplo, el fútbol, no jugar al fútbol. Eh, bueno, porque decía que en el fútbol donde uno crea más un ídolo, viste que se crea una pasión, un ídolo por el equipo, por un jugador, bueno, por eso más que nada. Ajá. Sí, ahí, digamos que muchas. Ana tiene la manita levantada también. A ver, Ana, adelante. Añadiendo lo que dice el hermano, mayormente se basan a que nosotros somos modelo del Señor. Y si vemos en la Biblia, el Señor iba a las actividades y él no tomaba. Y cuando se acababa el vino, pues lo único que se tomaba en ese tiempo era vino, no hablaba de otras bebidas. Entonces, pues a nosotros el modelo del Señor, pues no podemos imitar al mundo, tenemos que ser diferentes a ellos. Sería todo. Gracias. Zuli. Bueno, eh, dice que bueno, normalmente en algunas iglesias que hay, hay legalismo, podríamos decir, siempre dicen, ¿no? De que hay principios también bíblicos que ellos lo usan, ¿no? Se usa. Y yo creo que nadie estamos exceptos de poner a- una regla aún en nuestra propia casa, ¿no? Como padres también, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que somos legalistas. Por ejemplo, en la Biblia dice que debemos renovar nuestra mente y no conformarnos a los patrones del mundo, y eso lo vemos en Romanos capítulo 12 versículo 2. Y también la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 de que la oración, la búsqueda de Dios son fundamentales para prevenir los vicios y mantener una relación saludable con Él. Entonces, y si alguna congregación pone algo que va a prevenir, va a prevenir los vicios, va a prevenir, por ejemplo, el cigarro es un vicio y a la larga trae una consecuencia que es el cáncer al pulmón. Y luego también el vicio, por ejemplo, al alcohol, ¿no? El alcohol es un vicio que muchas familias, aún nosotros que estamos en medio de aquí del estudio, hemos tenido, bueno, yo tengo y es una lucha que tengo un pariente lejano, pero su vida es el alcohol, entonces es muy triste, eso trae pobreza espiritual, pobreza física, entonces es muy triste. Y lo vemos también en Hebreos capítulo 10 versículo 24-25. Dice que la comunidad y el apoyo de creyentes son importantes para prevenir los vicios y mantener la fe, ¿no? Y también en Primera de Corintios, capítulo 9 versículo 24-27 dice que la Biblia enseña que debemos ejercer autocontrol y disciplina en nuestras vidas para prevenir qué cosa también nos recalca vicios. Y por último, en Proverbios capítulo 4 versículo 14 y 15 nos dice que debemos evitar las ocasiones de pecado y las situaciones que puedan llevarnos a caer en vicios, ¿no? Entonces, estaba viendo el video que usted envió en- con referente a los bailes, ¿no? Bailes, danzas, en otras iglesias le dicen danzas,
he visto muchas iglesias que recurren a las danzas, que le podemos decir, moderadas, con sus vestidos largos, no tienen, o sea, no provocan. Ajá. Y en otros lugares sí, o sea, usan minifalda, aún usan niños, niñas. Imagínate una niña en el altar aún. Eso del altar a mí no me gusta, o sea, en mí siento algo, un poco de incomodidad que se hagan danzas en el altar, ¿no? O sea, y puedo aceptar afuera unas danzas moderadas, bíblicas, con canciones cristianas, pero en el altar como que no, a mí no, es personal, estoy dando una opinión personal, Sí, pero esas danzas de niños que aún afuera, o jovencitas afuera, y la vestimenta resaltando su belleza natural. Eso llama mucho la atención de los pedófilos, y porque a veces hay niñas violadas, aún muertas, ¿no? ¿Por qué? Porque como padres a veces no nos moderamos en cuanto aún en sus vestimentas. Entonces, y eso no quiere decir que uno es legalista. Legalista es algo exagerar para mí, es algo que exageran, es algo que salen, ¿no? Del contexto bíblico, exagerando. Esa sí. sería mi opinión. Digamos que Gracias. una cosa es que haya reglas, ¿sí? De comportamiento que espera Dios que nosotros tengamos, eh, y otra diferente es que haya exigencia. Pero lo importante, acuérdense, es el corazón que está involucrado en esto, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón involucrado en esto? Si yo tengo incomodidad porque hay un baile, eh, es normal, y así como es normal que en ciertas ocasiones otras personas sientan algo diferente porque tenemos diferentes niveles de fe. Eh, pero digamos que no podemos condenar a las personas, o sea, o hacernos diferentes porque hacemos unas cosas mejores que otras. Aquí está todo el problema a veces. El legalismo lo que hace es crear personas que se sienten algunas mejor o más, con más orgullo mejores que otras, y otras que se sienten pecadoras que nunca van a poder salvarse. Entonces, como el legalismo permite que eso pulule de alguna manera. Lo que tiene la manito levantada Amparo, después está Miguel. Amparo, Dios los bendiga. Bueno, ese legalismo es una forma de manipulación de la congregación, las personas que están congregadas, porque si a uno le prohíben beber, antes más le va a gustar licor, si le prohíben fumar, antes más. Eso lo hace Dios. Todas esas taras que tenemos en nuestra vida, Dios las va cortando. Yo soy un ejemplo, yo me fumaba 3 cajetillas de cigarrillo al día y el Señor de una me cortó muchas cosas de mi vida sin necesidad de que alguien me tuviera que decir, tiene que dejarlo. Y aún no conocía la palabra de Dios, solamente tenía una semana de estar asistiendo a una iglesia. Entonces, el legalismo es una forma de manipular, de obligar a las personas a hacer cosas que de pronto no quieren. La persona saca eso de su vida, pero lo sacará de su mente y de su corazón, no lo creo. mm, muchas gracias, Amparo. Efectivamente, el tema está en el corazón. El tema no está en lo que mostramos a los demás o las reglas que cumplimos y nos imponen a pesar de que no queremos. Y vamos a ver más adelante en unas lecturas bíblicas que tenemos cómo la conciencia es a veces no la guía más buena, ¿no? La conciencia está vedada muchas veces por los pensamientos humanos. Tenía que Miguel también tiene la manito levantada. Sí, pastor, buenos días a todos y bendiciones a todos, ¿no? Buenos días. Yo fui a los pentecostales, ¿no? Mucho tiempo. Y ellos adiestran a la gente de esa forma. Así como escuchamos una hermana, ¿no? Que esto no, esto no, esto no. Es una forma de adiestrarlos de tal manera que ellos se sienten con culpa si no lo hacen. Ajá. Y no ven su corazón. Y aparte no le dan, ellos quieren salvarse por ellos mismos. Si no hacemos esto, no nos salvamos, si no hacemos aquello, no nos salvamos, si no tomamos, no nos salvamos, si la hermana viene con pollera corta, no se va a salvar. O sea, ellos son los que imponen las reglas, ¿no? Pero no le dan la... ¿Para qué murió Cristo? Dice el apóstol Pablo. ¿Para qué hizo todo el trabajo Dios para que dejara
a su hijo, ¿no? Que pase todo lo que pasó y lo vimos y lo estudiamos, ¿no? Si no le damos ese valor que tiene la muerte de Cristo para nosotros. Ese es mi aporte, profesor. Muy bien, muchas gracias, sí. Digamos que para redondear la pregunta de lo que hemos dicho, la razón por la cual la gente hace esto a veces es por ignorancia, no saben, ¿no? Este pastor que prohibía la danza y que se muere y que llega el pastor nuevo, la congregación toda sabía el tema de la danza, pero no realmente lo que dice la Biblia. Entonces, la ignorancia es parte de que a veces se utiliza el legalismo en algunas congregaciones. Otra que también muchos de ustedes comentaron para evitar las tentaciones y generalizar el temor para hacer ciertas cosas, como le decía ahorita también Miguel, ¿sí? Es la forma en que adiestras a la congregación para que tema al Señor. Pero ¿qué estás haciendo? Estás poniendo la naturaleza humana a brillar en vez de que sea Dios el que brille. Si tú tienes, si tu fe está en tu corazón, esos productos del Espíritu Santo van a empezar a suceder. Van a empezar a pasar cosas que ni siquiera tú te has propuesto, porque acuérdense que hablamos la semana pasada de que las obras buenas no las pones tú en tu corazón, las pone Dios en tu corazón. Es Dios el que está produciendo cosas buenas. O sea, no tienes nada que ver con eso. Estás muerto en pecado, estás ciego, eres enemigo de Dios. No eres tú el que está actuando. Entonces, el legalismo lo más grave que tiene es poner la humanidad a de alguna manera servir para la salvación. Entonces, y los pastores o las personas en algunas congregaciones también usan todo esto, no solamente para controlar, sino también a veces para lucrarse de manera económica. ¿Sí? El diezmo, por ejemplo, oh, no das diezmo, es perfecto vehículo para lucrarse de las personas y engañarles que piensen que es algo que cuenta para la salvación. La Perdón, parte más pastor, grave, también como el les decía, el apóstol legalismo Pablo. es pensar que algo que yo hago cuenta para mi salvación, que mi santificación es la única cosa que cuenta para mi salvación, cuando realmente no es. Es Jesús el que hizo absolutamente todo. Yo lo único que estoy es gozando de ese regalo inmerecido y mis acciones son de agradecimiento porque mi corazón tiene ese gozo del Señor y me lleva a hacer cosas buenas por mi propia motivación, por la motivación que por la motivación que Dios nos da, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede cuando imponen reglas que Dios no ha dado? Hay cuatro consecuencias que hemos visto durante la clase. ¿Quién se acuerda? Yo ya les mencioné una que tiene que ver con lo humano y divino. ¿Qué será eso? Ana, Pues las normas humanas, que es lo que nos imponen, que no debemos hacer y que debemos hacer. Eh, el consumo del alcohol, el diezmo y los bailes. muy bien. Confunden la voluntad de Dios, es lo primero que pasa. Mezclan lo que el ser humano dice que debe ser y lo que Dios está diciendo. O sea, cambian el evangelio, cambian la palabra de Dios, cargan innecesariamente a las personas porque o puede llevar el orgullo, que es malo, que pensar que yo soy mejor persona que otra, porque yo sí no bebo, yo sí doy diezmo, yo sí hago eso, yo soy el que soy un mejor cristiano. O lleva al otro a la desesperación porque yo no tengo dinero para dar, yo estoy tomando un trago, yo soy el malo de la película. Y resulta que si eres el malo de la película, pero Dios tiene un camino de amor para ti. También lo mismo pasa cuando se imponen reglas adicionales que se debilita la autoridad de la palabra de Dios. Estamos cambiando la palabra de Dios, estamos cambiando lo que queremos hacer. Y lo peor es que ya lo mencioné, es que desviamos el enfoque en Cristo y nos dedicamos a ver las obras nuestras. Entonces vuelve y juega, la humanidad empieza a jugar un papel importante y eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, muy bien. Sigamos a ver, sigamos adelante entonces. En Gálatas 5:4 dice, ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Nos hace más vulnerables a las mentiras del diablo, el creer esas leyes adicionales sobre la palabra de Dios. ¿Seré suficientemente bueno?
¿Será que sí he hecho todo lo que el Señor quiere? Sí, entonces dudas que empiezan a aparecer en nuestro corazón porque se empieza como a diluir Jesucristo. Se empieza a diluir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque ponemos el interés o nuestra fuerza en querer agradar o querer cumplir con lo que me dicen es bueno por Dios, cuando Él no nos ha pedido eso. Nos ha pedido que miremos a Jesucristo y ese corazón agradecido por sí mismo, por Dios, empieza a producir obras nuevas. Entonces, vamos a seguir en el siguiente metido de la clase, escribir la libertad cristiana usando Romanos 14. Y esto va a ser un poco, ¿cómo se dice? Intenso, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. En Romanos 14 los cristianos romanos se juzgaban entre sí por dos temas. ¿Cuáles eran los dos temas en los que se juzgaban? ¿Se acuerdan? ¿Quién levanta? Miguel. Sí, pastor, comida y bebida. Muy bien. Ahí dice. La comida y la bebida. Pablo describe que los creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles, tenían diferentes antecedentes y conciencias. Entonces, en la parte uno hablamos de alimentos. Y aquí entonces vemos el versículo uno: reciban al que es débil en la fe para no entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles que no comen legumbres. Entonces, el débil es quien todavía impone reglas sobre lo que Jesucristo nos ha dado libertad. Sí, hay reglas. Nosotros como cristianos tenemos que ser pacientes con ellos. Eh, de manera que les podamos ayudar a entender lo que quiere el Señor. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios la ha aceptado. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos libertad de hacer muchas cosas, pero eso no significa que podemos simplemente hacerlas enfrente a todo el mundo o a alguien que no está acostumbrado a eso. Si llegamos a un sitio donde, por ejemplo, no se come cerdo, pero llegamos con chicharrones y con las masitas de cerdo frente a todas esas personas, pues vamos a ofenderlos, ¿sí? Nosotros tenemos que, por amor al prójimo, estar pendiente de esas cosas y ¿cómo se dice? Tener esa habilidad de observar, ¿sí? Entonces, el hermano fuerte no debe despreciar al hermano débil. El hermano débil no debe juzgar al hermano fuerte. Entonces, vamos a mirar en días festivos que dice en Romanos 4, en el versículo 5 o 6, dice: algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. En cuanto a él, en cuanto al que le da importancia a ciertos días, lo hace para el Señor. Pero el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque le da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también para la gracia de Dios. Lo importante en cada uno aquí es que se haga con la motivación correcta, que se haga para agradar al Señor, ¿sí? La Biblia muchas veces nos da esas pistas de lo que el Señor quiere, y tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad de que hacerlas con esa motivación está bien, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener cuidado con nuestro alrededor porque no todos saben y creen lo que nosotros creemos, pero eso no nos hace mejores ni los hace a ellos peores. Todos somos pecadores en frente a Dios, si no es porque Jesucristo nos lavó. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones. O sea, en Romanos 14 también habla de no juzgar. ¿Por qué juzgas a tu hermano? En el versículo 7 al 19 dice: vivimos y morimos para el Señor. En el 10 a 12 habla de todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Es necio juzgar a los demás. ¿Y por qué es necio? Porque todos tenemos cosas que no están bien. Somos pecadores. El hecho de que conozcamos a Jesucristo no nos hace libres de pecado por sí mismos, libres de pecado ante Dios, pero sabemos que somos pecadores, luego no podemos ser orgullosos de no serlo. Entonces tenemos que tener cuidado de juzgar a los demás sin mirar nuestra propia estaca en el ojo. Pero, ¿cuál es la libertad cristiana? Somos justificados por la ley. No estamos sujetos a reglas humanas o tradiciones. La libertad cristiana nace de la justificación por la fe. Acuérdense que hay dos cosas, ¿no?
nos justifican, nos declaran inocentes, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesucristo hizo. Pero hay otra parte que se llama santificación, que es que queremos agradar al Señor, no porque nos obligan o porque es la regla de la iglesia, sino porque ese agradecimiento que tenemos en nuestro corazón nos lleva a querer agradar al Señor. Y esas buenas obras salen de nuestro corazón por la fe que tenemos de Dios en Él. Entonces, la libertad cristiana está asociada con esa posibilidad de actuar queriendo agradar al Señor. En el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero que si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa ciertas cosas que para ellos son verdad. Y ese es el trabajo de la conciencia a veces. Nuestra conciencia no es completamente infalible, es falible, porque está contaminada con los pensamientos de la humanidad. Leyendo la palabra del Señor y entendiendo la palabra del Señor y la fe en nuestro corazón es la que nos lleva a hacer cosas diferentes. Eh, Luego, nada es impuro, pero nosotros lo hacemos impuro, ¿sí? Con la actitud que tenemos o con la motivación que tenemos de hacer algo. Somos nosotros los seres humanos los que hacemos que las cosas sean impuras, no es el Señor. ¿Qué hacemos con nuestra libertad cristiana? En el versículo 15 dice, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Recordemos que el Señor quiere que todos seamos salvos. La voluntad divina es que todo el mundo llegue al cielo. Él quiere que sea así. Y si nosotros amamos a nuestro hermano David, quien todavía no entiende la libertad en Cristo, pues tenemos que a veces sacrificar y hacer cosas para que el hermano se acerque, ¿sí? El, el, el ejemplo más claro, cercano, es lo que pasó con el COVID. Hubo personas que no creían que el COVID era algo peligroso y no usaban máscara. Pensaban que el Señor estaba en comando y él iba a llevar a todas las cosas buenas, no me iba a pasar nada. Y había otras personas que tenían mucho temor y usaban la máscara. ¿Qué pasó al principio después de que la gente empezó a salir, después de que pasó el miedo? En las iglesias había la pregunta, ¿vamos a usar máscara o no vamos a usar máscara? Y empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, en la iglesia nuestra, que había personas que al vernos sin máscara, pues simplemente se asustaban y se alejaban. Y eso estaba dañándolos. Entonces, por amor, toda la congregación decidió que todos en el servicio, no porque lo mandaba la ley del Señor, sino por amor a esas personas que todavía sentían debilidad, pues todos íbamos a usar máscara. ¿Sí? Entonces, a veces el cristiano fuerte debe, de alguna manera, cuando digo debe, no es porque le toca, sino debe por amor al prójimo actuar en ciertas circunstancias para tener compasión con esa persona y poder acercarse a él. Pablo también decía, en muchas decía él, tengo que a veces ser gentil cuando hay gentiles y ser judío cuando es judíos. Aquí te dice también, dice, ¿qué hacemos con nuestra libertad cristiana? En el versículo 16-18 dice, no permitan que se hable mal del bien de ustedes, que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Estamos agradando al Señor, ¿sí? Estamos haciéndolo, pero eso no significa que puedan de esa manera juzgarnos. ¿Qué hacemos con nuestra libertad cristiana? En Romanos 14, capítulo 14, versículos 19-23 dice, sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que el hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace.
pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción y todo lo que hace, y todo lo que no hace por convicción es pecado. Esto es lo que hablaba yo antes. ¿Dónde está la motivación en tu corazón? ¿Qué es lo que está moviéndote? ¿Es una sincera agradecimiento al Señor o estás simplemente queriendo quedar bien con alguien o estás queriendo impresionar a alguien o estás por el contrario queriendo dañar a alguien, que alguien, y yo les decía un ejemplo en la clase pasada, si sé que tengo un amigo que tiene problemas con el alcohol y él no es cristiano y yo lo invito a mi casa a tomarnos unos tragos, pues yo no estoy ayudándolo, ¿sí? No le estoy ayudando, así yo pueda tomar trago, ¿sí? Porque él es débil en eso, entonces hay que ayudarlo, hay que invitarlo a hablar con a que conozca la palabra del Señor, que el perdón está para él, pero no vamos a ofrecer trago, así lo podamos hacer, porque lo vamos a dañar. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, cómo las cosas que podemos hacer dañan a los demás, eso es muy importante. Y cómo a veces también esas cosas que creemos son buenas, nos dañan también cuando las exigimos como algo que tenemos que hacer a fuerza, porque otra vez volvemos a poner el poder de salvación en nuestras obras y no en lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esta clase es bastante densa. Bueno, una pregunta para ustedes. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? ¿Puedo, pastor? Claro que sí, adelante. Y yo considero, ¿no?, que nosotros ya sabemos lo que es bueno y malo, ya nuestra conciencia ya no, nos acerca o nos aleja de lo bueno y lo malo. La conciencia yo diría que la conciencia es como esa pedazo de nuestro corazón que entiende qué es lo que quiere Dios y qué es bueno y qué es malo. El problema que Para tiene la Dios, ¿no es cierto? conciencia es que no es infalible. O sea, la conciencia puede ser influenciada por creencias o pensamientos humanos. Entonces, lo único que es infalible es la palabra de Dios. Entonces, si queremos entender o saber qué es lo que el Señor quiere, no nos fijemos en lo que la conciencia nos dicta, pero vayamos a la Biblia y busquemos qué es lo que el Señor quiere. Luego, nosotros no podemos obligar a nadie que vaya contra su conciencia tampoco, ¿sí? Que su conciencia de alguna manera está construida de lo que él piensa. Si alguien piensa que algo es impuro, pues es impuro para él, ¿sí? Sí, pero si la persona duda acerca de comer o beber, es condenado, perdón, porque lo hace por convicción o no lo hace por convicción. El pecado, el pecado es pecado actuar contra la conciencia, aunque el acto en sí no sea malo. Si yo pienso que algo no está bien y igual lo hago, muy seguramente va a estar mal, ¿sí? Pero al final es Dios en la palabra en la que el que muestra realmente qué es el acto o la conciencia pura, digámoslo así. La conciencia es útil, pero no es infalible, ya les decía eso. Solo la palabra de Dios es perfecta. Luego debemos respetar la conciencia del prójimo y enseñarle con amor. Si la conciencia, acuérdense, es no perfecta, es no infalible como lo es la palabra de Dios. Luego ¿Te puedo tenemos hacer que una estar pregunta, pastor? pendientes. Señor, Eh, si nosotros, por ejemplo, imponemos reglas que no están en la Biblia, ¿no? Podemos alejar a esa gente, ¿no? O claro. sea, una persona que yo lo llamo y le digo, la pollera tuya es corta. Lo puedo alejar en vez de acercarlo. O sea, porque me impongo yo las reglas que yo tengo, ¿no? Mire, una vez yo hablé con un señor que llegó a nuestra iglesia y me decía, yo me fui de mi iglesia porque la exigencia ya era que yo tenía que evangelizar a una persona por mes. Y la verdad, yo soy muy tímido, yo no puedo hablar con gente, yo no estoy preparado, yo no... O sea, su fe no era suficientemente fuerte todavía como para poder hacer ese tipo de cosas, o de pronto su regalo eran otros. Pero él se fue de esa iglesia porque la exigencia era que él tenía que evangelizar a una persona al mes. A juro que si no evangelizaba a uno, él no tenía el Espíritu Santo. Entonces, no es simplemente los vicios que puede haber, hay cosas buenas que pueden volverse legalismo, ¿sí?
Hay cosas buenas que yo entiendo que los testigos de Jehová tienen que salir todo el tiempo el fin de semana a traer personas, y es como como una tarea que tienen que hacer, y entre más jóvenes son, entonces más lo tienen que hacer. O sea, pero es obligado. Aquí no hay obligación, Dios no nos está obligando a ir Él nos envió, ¿sí? Con la Gran Comisión nos envía a que le enseñemos a todo el mundo el Evangelio. Y Él va a estar con nosotros y tenemos la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Pero Él no nos exige que tengamos que hacerlo con 3 personas, 4 personas, 5 personas, y mañana viene aquí y me dice cuántos conquistó. No, esa no es la forma en que Dios trabaja. Entonces, de alguna manera, eh, tengamos en cuenta eso para lo que podemos hacer. A ver. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Número uno, que somos libres en Cristo porque somos justificados por su obediencia, muerte y resurrección. Solamente por eso somos libres, no somos libres por nada más. En asuntos no ordenados ni prohibidos por Dios, buscamos glorificar a Dios y amar al prójimo. Glorificar a Dios y amar al prójimo. Esas dos cosas tienen que estar presentes siempre, así como lo dice Jesucristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo y como a ti mismo. Son las dos cosas que Dios quiere. Si nosotros nos movemos y analizamos todas las situaciones de la vida bajo esos dos vidrios que están, así como si fueran los binóculos nuestros y nos permiten ver hacia afuera, lejos y cerca, pues vamos a poder dilucidar qué es lo que quiere Dios. A veces el amor cristiano nos lleva a hacer cosas como comer carne o no tomar para poder acercarnos a nuestro prójimo, ¿sí? Si una persona siente que yo soy, o dice, por ejemplo, hay un ejemplo, los cristianos son unos fanáticos, porque lo único que quieren hacer es hablar de Dios. Entonces yo quiero hablar de Dios contigo, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hablar primero y a construir la relación en otros caminos por amor a Él, ¿sí? Para que Él vea que no solamente hablamos de Dios, sino que somos seres humanos también, que también tenemos pecado, que necesitamos a Dios y no somos personas apartadas de eso. Porque muchas personas creen que los cristianos simplemente somos los que juzgamos el bien y el mal y somos mejores que todo el mundo, cuando realmente todos somos iguales, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que es ese amor el que nos mueve, el amor que Dios nos da, que Él nos amó primero que nosotros lo amamos a Él, y el amor que nosotros le debemos dar al prójimo. ¿Preguntas hasta ahí? Pastor, entonces, Señor, a ver si entiendo, ¿no? Si yo impongo cosas, ¿no? No estaría amando al prójimo, porque lo puedo desviar. si tú Y impones ahí sería cosas pecado, estaría que pecando, son ¿no? obligación, que la persona tiene que hacer en contra de su conciencia, estás entrando en el tema del legalismo, ¿sí? Tú puedes, Y es legalismo, ¿no? sí, la ley no es legalista, la ley es la ley. La ley es un espejo para mí para saber qué es lo que le gusta a Dios. A Dios no le gusta que matemos, a Dios no le gusta que ofendamos al prójimo, a Dios no le gusta que usemos su nombre en vano. Pero eso no es legalismo, eso es simplemente la ley que Él nos muestra para que nosotros entendamos qué es lo que le gusta, de manera que podamos agradarlo. Pero nosotros no lo hacemos porque toca, sino porque estamos agradecidos con el Señor por el beneficio que nos dio a través de Jesucristo. Entonces, el problema está cuando yo lo convierto en tienes que hacerlo para salvarte. Tienes que hacerlo porque eso demuestra que tienes fe. Tienes que hacerlo porque eso demuestra que eres bueno. Tienes que hacerlo porque si no, no te salvarás, etc. Eso es lo que está mal. ¿Sí? Entonces juega, Impone la ley oración y no todas es esas cosas. mala. La ley no es mala. El legalismo es malo cuando yo uso la ley para poder dominar conciencias y para poder controlar personas y poder decirles qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, no por lo que Dios quiere, sino por lo que el ser humano considera es bueno. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a tener inconvenientes. Roberto, Sí, pastor, como usted decía, antes decía que la conciencia no hay que atenerse mucho a la conciencia porque es influyente. Y no es, para un cristiano no es, porque yo he visto en mi iglesia, en otra iglesia, eh,
hace una cosa, después dice, no, mi conciencia está limpia, dice. Por último, yo voy a rendir cuenta a Dios, dice. ¿Ah? Es que no es así. La palabra del Señor ¿qué nos enseña? Que el nacido de nuevo ya tiene un corazón nuevo y un pensamiento nuevo, una actitud nueva. Y ese es el testimonio para cada hermano. Por ejemplo, en mi iglesia, el pastor no se limita a decir, esto vas a hacer, vas a poner reglas, esto así, así lo vas a hacer. No, él nos explica con la palabra del Señor. No nos dice tampoco a ningún hermano nuevo que ha venido a la iglesia le dice, usted tiene que diezmar. No, simplemente explica lo que es el diezmo y la razón de la iglesia. Ya si su corazón pone diezmar, bien, si no, no. Porque el Señor es quien nos da un corazón para poner y hacer y quererlo hacer todo. ¿M? Por eso es lo que yo he visto en varios puntos. Gracias a Dios, más bien en la iglesia que estoy bien encaminado, gracias a Dios, porque siempre leemos la palabra, siempre nos basamos en la palabra de Dios, no al que ha dicho que no ha dicho él, que así es, que no ha dicho esto, así, no, simplemente es la palabra del Señor. Ahí estudiamos la palabra del Señor. Muy No, bien, no venimos con mensajes ya escritos y dichos. muy bien, Roberto. Gracias, Eso es pastor. una bendición que una iglesia sea fiel a la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar qué dice Corintios 6:12 también. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Eso decía Pablo. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Aquí alguien hablaba de la droga, ¿sí? Ah, la droga es buena entonces, si yo no uso mucha droga, entonces es buena. La droga te domina. La droga te domina. Entonces aquí dice, todo me Porque está la ley permitido, pero estuvo. no permitiré que nada me domine. Tiene que hablar, está hablando específicamente de esas cosas que doblegan nuestra voluntad. Llamen la adicción, y las adicciones hay varias, ¿no? Al trago, al cigarrillo, al juego, a las mujeres, al sexo, a tomar, a bailar de manera desmedida, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos sumarle a todo lo que queramos ahí. Sin embargo, convertir reglas humanas en requisitos para la justificación es volver a la esclavitud. O sea, cuando nosotros decimos o nos dicen que para salvarnos necesitamos hacer una serie de lista, como ir a misa, confesarse, ponerse siempre falda cuando vengas a la iglesia, vestirse de manera decorosa y no maquillarse, no tomar nunca en tu vida, el no fumar nunca en tu vida, no puedes bailar con tu esposa ni siquiera. O sea, todo eso es necesario para salvarme. ¿Será que puedo hacer todo eso perfectamente como Dios lo manda? No, sabemos que no, no podemos. El único que pudo fue Jesucristo, y por ese milagro que Él vino en la tierra es que somos salvos, no por todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Vamos a pasar al último objetivo de la clase, que es reconocer las leyes establecidas y tener cuidado que no exijan lo que la Biblia no exige. Entonces, en algunas iglesias prohíben el baile. ¿Es bíblica esta prohibición? En el video veíamos un poquito, en Éxodo 15:20 dice, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas. En Lucas 15:25 dice, Jesús menciona música y danzas en la parábola del hijo pródigo como imagen del cielo. Su hijo mayor estaba en el campo. Mientras se acercaba a la casa, escuchó música y bailes. Y dicen que el cielo hará fiesta cuando se convierta en pecador. Debe ser que están bailando allá, ¿no? Salmo 149 del 2 al 4 dice que Israel se alegre en su creador, que los hijos de Sión se regocijen con su rey, que dancen en honor a su nombre, que canten al son de arpas y panderos. El Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. Es cierto, sin embargo, que hay muchos estilos de baile que no agradan a Dios, porque su contenido es sensual o pecaminoso. Estamos transmitiendo otro mensaje. Queremos hacer otra cosa con el baile. Pero la danza en sí, como otras artes, puede ser un don de Dios. Y hay muchas personas que tienen muchas habilidades, que le dan gloria a Dios y que entretienen. Otra cosa muy común, el ejemplo de los pantalones y las mujeres.
Algunas iglesias prohíben que las mujeres usen pantalón y citan Deuteronomio 22:5 para eso. Dicen, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto se hace. Pantalones son ropa de hombre, dicen, así que el pecado para las mujeres es llevarlos. ¿Es bíblica esta prohibición? Como lo vimos en la lección 7, no hay un mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento que no todo mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento es para nosotros. Hay muchas leyes que fueron dadas para Israel, la ley civil y la ley ceremonial. Solamente los mandamientos de alguna forma son los que nosotros estamos viendo y nos guían en nuestra vida. En principio, todo lo que es en el Nuevo Testamento, Dios creó el hombre y la mujer con roles distintos. Y debemos honrar esa diferencia, la diferencia entre el hombre y la mujer, definitivamente. Pero en Mateo 19:4-1 y en Corintios 11:2-16 dice entonces, ¿qué vemos? Entonces, usar ropa para aparentar ser el sexo opuesto sí es pecado. O sea, si una mujer se pone ropa de hombre porque se quiere creer hombre, eso es pecado. Sin embargo, en la Biblia no dice que los pantalones son la ropa de hombre. De hecho, antes los hombres usaban túnicas y no Sí, pantalones. sí, señor. Entonces, la ropa de antes e incluso era igual para ambos. Eran túnicas, la diferencia estaba en los colores y la forma en que se amarraban, pero la ropa no tenía sino que el problema de la ropa no es la ropa, sino el problema es el corazón que se pone la ropa. Entonces, si yo me pongo ropa de mujer para sentirme mujer, estoy en contra de lo que Dios quiere, porque estoy faltando al rol que Él me dio, como nací. En tiempos bíblicos, como decía, los hombres no usaban pantalón, usaban túnicas, lo que se consideraba ropa masculina o femenina, depende de la cultura, de lo que se ponía, como les decía. Hoy en día los pantalones aceptados como unisexos, una prenda que puede usar el hombre y la mujer. O sea, no predican, incluso tienen normas diferentes. O sea, ustedes ven un pantalón de hombre y un pantalón de mujer son diferentes, son armados diferentes. Entonces, realmente no es el pantalón lo que importa, sino es cómo llevo el pantalón. Entonces, en este tema en particular de la mujer y los pantalones, lo importante es establecer en el corazón qué es lo que está pasando. Si yo veo a una mujer y ella se porta con voz ronca y es fuerte y se pone pantalón, pues ya vemos que su motivación es querer cambiar de su rol de mujer a hombre. Entonces, eso es lo que es pecado, no el pantalón, ¿ok? Lo siguiente, el ayuno. Algunas iglesias obligan a ayunar. ¿Es bíblica la regla del ayuno? ¿Qué creen ustedes? El ayuno es necesario. El ayuno es necesario. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia menciona el ayuno unas 70 veces, principalmente como una expresión de tristeza o de arrepentimiento o de clamor a Dios del pueblo de Israel. El ayuno no está mandado ni prohibido en la Biblia. Obligar ayuno es una ley extrabíblica. Puede practicarse correctamente como expresión de humildad a Dios. O sea, yo puedo hacer ayuno eh, como humildad hacia Él. Puede practicarse incorrectamente cuando se busca ganar el favor de Dios o como una actitud de orgullo. ¿Qué es esto? Yo le digo a alguien, no, es que tú no tienes suficiente fe y no te están dando tu oración porque no ayunas suficientemente bien. O tu ayuno no es suficientemente largo. O yo soy mejor que tú porque yo ayuno todos los días. ¿Sí? Eso es Ujú. el problema. Cuando empezamos a darle valor a esas acciones que estamos haciendo y nos creemos mejores porque yo sí ayuno. A mí sí Dios me escucha porque yo sí ayuno. No, Dios no te escucha porque ayunas. Es porque en su voluntad Él quiere darte lo que tú necesitas y lo que estás pidiendo está en alineación con lo que Él quiere para ti. Entonces tu ayuno no es lo que importa. Tu ayuno te hace sentir bien y si lo haces por las razones correctas, cuenta para ti exclusivamente, pero no andes diciéndole al vecino, yo sí ayuno, yo no ayuno,
tú no ayunas, por eso yo soy mejor que tú. Eso no es. Lo importante nuevamente, como les he venido diciendo en todas estas clases, es examinar el corazón. ¿Qué busco con ayunar? ¿Busco el favor de Dios o simplemente expresar un arrepentimiento o una dependencia de su gracia? ¿Qué quiero hacer con el ayuno? ¿Quiero castigarme por mi pecado? Cuando yo sé que no me van a castigar en el cielo, que yo tengo perdón en Jesucristo. Yo tengo perdón en Jesucristo. Yo no necesito hacer cosas para liberarme del pecado. Ya me liberó Jesucristo del pecado. Luego, eso no es algo que yo necesito hacer para estar libre del pecado, pero yo sí debo amar al prójimo. ¿Y cómo amo al prójimo? No mostrándole que yo sí ayuno y usted no ayuna, mostrándole cuál es el mensaje de salvación de Dios. Y es que Jesús hizo absolutamente todo, que somos libres, que gozamos de un puesto en el cielo y por eso mismo nuestro corazón empieza a producir cosas buenas y empezamos a llenar esta tierra llena de pecado del mensaje de Dios que quiere salvar a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, espero que este recuento del legalismo les haya servido en la penúltima clase. La última clase es la próxima semana. Ya les mandé por ahí el proyecto final para que lo empiecen a trabajar. Y de nuevo les recuerdo, el tema principal de toda esta clase está alrededor de Gálatas 2, 20, 21. Y es que estamos juntamente crucificados con Jesucristo. Yo ya no vivo una existencia de carne, vivo una existencia que Él me ha dado y es el poder agradar al Señor, no porque me toca, sino porque estoy agradecido por ese regalo de salvación inmenso que tengo, que no di ni un peso, que no puse nada, ni una gota de sudor ni de sangre, y que Jesucristo lo hizo todo por mí. Entonces, por esa razón, estamos atados a Jesucristo en la cruz, cuando lo conocemos. Bueno, el proyecto final, la penúltima pregunta dice, un pastor dice, el cristiano no debe ni tocar bebida alcohólica, hay que evitar el pecado, ni un trago porque te puede llevar a la borrachera, o ser un alcohólico y terminar en el infierno. ¿Cómo respondería usted a esa afirmación de ese pastor? Esa es una de las preguntas del proyecto final. Entonces, acuérdense de lo que vimos en esta clase para poder Sí. contestar a esta pregunta también en la clase número 1, la lección número 1, vimos parte de esta respuesta. Entonces, recuerden esta pregunta para su proyecto final. Muy bien, la tarea la mandaré, la última tarea la enviaré el próximo miércoles. Ya estamos al final de esta clase, ya, increíble. Estamos hablando de 9 sábados, o sea, 9 semanas. Ustedes han estado conmigo, les agradezco mucho por eso. Y bueno, por último, si no hay preguntas, si hay alguna pregunta antes de cerrar con oración, igual yo me voy a quedar un tiempito después de la clase, pues, si tienen preguntas. Ok. Ok, entonces, bueno, vamos a cerrar con oración. Señor, gracias por enseñarnos hoy, gracias por darnos la libertad en Cristo no para vivir como queramos, sino para vivir con gozo y gratitud, sirviéndote a ti, llamando a nuestro prójimo. Perdónanos cuando hemos juzgado a otros con leyes que tú no has dado. Ayúdanos a vivir con convicción, humildad y amor. Siempre guíanos por tu palabra. Fortalece nuestra fe y une tu iglesia en la verdad. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Déjenme, yo apago la grabación. Un momentico.